Hoy nos detenemos ante la presencia del Altísimo para reconocer que nuestra vida no es producto del azar, sino que está tejida por las manos de un Padre que conoce cada una de nuestras necesidades. Iniciamos este tiempo sagrado recordando las palabras del Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Esta promesa se entrelaza hoy con el Salmo 91, donde declaramos que habitamos bajo la sombra del Omnipotente, y con el Salmo 23, donde confesamos con fe que nada nos faltará porque el buen pastor camina a nuestro lado. No importa cuán profundo sea el hoyo en el que sientas que ha caído tu salud o tu economía, hoy recordamos que hay un Dios que rescata, que sana y que corona. No permitas que tu alma olvide los beneficios del cielo. Hoy abrimos el inventario de la gracia divina para que cada área de tu vida sea visitada por la luz de la restauración. Quiero que escuches con mucha atención el testimonio de Julián, un hombre que conoció lo que significa estar en el hoyo más profundo. Julián era un trabajador incansable, un abuelo dedicado que soñaba con ver a sus nietos crecer y graduarse. Sin embargo, en el transcurso de un solo mes, su mundo se desmoronó. Le diagnosticaron una afección cardíaca severa que requería una intervención de altísimo riesgo, una operación que su seguro médico se negaba a cubrir por una cláusula administrativa. Al mismo tiempo, el pequeño taller mecánico que era su sustento y el patrimonio que pensaba dejar a sus nietos, sufrió un incendio provocado por un cortocircuito. Julián se quedó sin salud, sin negocio y con una montaña de deudas que amenazaban con quitarle incluso su casa. Sus noches eran un desierto de angustia, sintiendo que el lazo del cazador del Salmo 91 lo había atrapado finalmente. Se sentía olvidado por el pastor. El acto de fe de Julián nació en una tarde de silencio absoluto. Tomó un cuaderno viejo y en lugar de anotar sus deudas o sus síntomas, empezó a escribir lo que él llamó el libro de los beneficios. Basándose en el Salmo 103, empezó a escribir: Gracias, Señor, porque hoy mis pulmones aún tienen aire. Gracias porque mis nietos están sanos. Gracias porque tú eres quien rescatará mi vida del hoyo. Su acto de fe fue empezar a bendecir a Dios en medio de la ruina. Cada mañana caminaba por las cenizas de su taller y recitaba el Salmo 23, declarando que, aunque estaba en el valle de sombra de muerte, el pastor estaba aderezando mesa frente a sus angustiadores. Él decidió que su alma no olvidaría los beneficios de Dios, incluso cuando sus ojos físicos solo veían cenizas y facturas médicas. El milagro comenzó a manifestarse de una manera que solo puede describirse como una coreografía celestial. Un cliente antiguo de Julián, que se había mudado a otro país, regresó a la ciudad y, al enterarse del incendio, decidió donar todas las herramientas de su propio taller que estaba cerrando por jubilación. Pero lo más asombroso sucedió en el hospital. El cirujano jefe, conmovido por la fe inquebrantable de Julián, descubrió que el caso de Julián calificaba para un programa de investigación internacional que no solo cubría la operación al 100%, sino que le otorgaba una pensión de recuperación por 2 años. Cuando Julián entró a la sala de operaciones, no entró con miedo, entró bendiciendo su alma. La cirugía fue un éxito rotundo y los médicos dijeron que su corazón parecía haber sido renovado como el del águila, tal como dice el Salmo 103. Julián no solo recuperó su salud, sino que reconstruyó un taller mucho más moderno y seguro para el futuro de sus nietos. Aprendió que cuando bendices al Señor en el hoyo, Él te saca de allí para coronarte con favores que nunca imaginaste.
Padre Celestial, dueño de la vida y de toda provisión, hoy levantamos este altar de oración inspirados por la victoria de Julián. Señor, mira a mis hermanos que hoy sienten que están en el hoyo de la enfermedad, de la escasez o de la angustia familiar. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos la medicina del Salmo 103 sobre cada cuerpo enfermo. Declaramos que tú eres el que sana todas nuestras dolencias, desde la presión arterial hasta las enfermedades más temidas. Señor, toca los corazones, limpia las arterias, fortalece los huesos y renueva las fuerzas de los que están agotados. Que cada célula de su cuerpo responda a tu voz y se alinee con el diseño perfecto de la salud divina. Te pedimos, Señor, por la restauración financiera. Mira las deudas que parecen montañas, mira la falta de empleo y la escasez que roba la paz de los hogares. Declaramos que el pastor del Salmo 23 está abriendo puertas de bendición ahora mismo. Que el bien y la misericordia persigan a mis hermanos en sus negocios, en sus empleos y en sus trámites legales. Oramos específicamente por los nietos de cada abuelo que escucha esta oración, que ellos crezcan bajo el ala del Omnipotente, protegidos de los peligros del mundo, de las malas influencias y de toda plaga. Que la herencia que reciban sea una de fe, salud y abundancia. Reprendemos hoy todo espíritu de olvido, toda queja y toda ingratitud que impida ver tus beneficios. Señor, gracias porque tú no nos pagas conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a tu infinita misericordia. Declaramos que este es el tiempo de ser coronados de favores. Que al terminar esta oración, mis hermanos sientan que el peso del hoyo se levanta y que la sombra del Omnipotente los cubre con un frescor de esperanza. Gracias, Padre, porque tu palabra no vuelve vacía. Nos preparamos para ver cómo rescatas las vidas, cómo sanas los cuerpos y cómo multiplicas los panes. Esta es nuestra fe. El Señor es mi pastor, Él sana mis dolencias, y bajo su sombra mi vida es rescatada hoy y siempre. Amén. Continuamos en esta atmósfera de fe, profundizando en la revelación de un Dios que no solo es soberano, sino profundamente tierno y cercano. El Salmo 103, en sus versículos 13 al 17, nos dice: Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Esta verdad se funde hoy con la promesa del Salmo 91, donde Dios ordena a sus ángeles que te cuiden, y con el Salmo 23, donde el pastor nos asegura que su bondad nos seguirá todos los días. Hoy recordamos que Dios no es un juez distante, sino un Padre que se compadece de tu cansancio, que entiende que a veces tus fuerzas flaquean y que ha extendido su justicia no solo sobre ti, sino sobre los hijos de tus hijos, alcanzando a tus nietos con un escudo de protección generacional. Quiero que escuches con el alma el testimonio de Marta, una mujer cuya fe fue el ancla de su familia durante una tormenta implacable. Marta era el pilar de su hogar, cuidando con amor a sus 3 nietos mientras su hija trabajaba largas jornadas para salir adelante. Sin embargo, la salud de Marta comenzó a deteriorarse debido a una artritis reumatoide tan agresiva que sus manos, aquellas que preparaban la comida y acariciaban a sus nietos, quedaron casi inutilizadas por el dolor y la inflamación. El médico le advirtió que la condición era degenerativa y que pronto necesitaría cuidados constantes. Al mismo tiempo, el edificio donde vivían fue puesto en venta y les dieron un plazo de 30 días para desalojar. Sin ahorros, con una salud quebrantada y con 3 niños pequeños a su cargo,
Marta sintió que el valle de sombra del Salmo 23 la estaba oscureciendo por completo. Se sentía como polvo disperso por el viento. El acto de fe de Marta fue el legado de la misericordia. Una noche, incapaz de dormir por el dolor en sus articulaciones, se arrodilló como pudo y empezó a nombrar a sus nietos uno por uno frente a su cama. Su acto de fe no fue pedir por su propia sanidad primero, sino reclamar la promesa del Salmo 103 sobre su descendencia. Ella declaró: «Señor, tú conoces mi condición, sabes que soy polvo, pero tu misericordia es eterna sobre los hijos de mis hijos. Yo no puedo cuidarlos, pero tu justicia los cubrirá». Cada mañana, aunque sus manos le dolían, ella las levantaba al cielo y decía: «Gracias, Padre, porque te compadeces de mí». Ella decidió que su debilidad física sería el escenario para la fuerza de Dios. En lugar de quejarse por el desalojo, empezó a empacar las cosas de sus nietos con alegría, declarando que el pastor ya había preparado un lugar de reposo para ellos. El milagro se manifestó a través de una cadena de misericordias que desafiaron toda lógica. Una tarde, mientras Marta estaba en el parque con los niños, se encontró con una antigua amiga de la infancia que no veía hace 40 años. Al enterarse de su situación, esta amiga le reveló que su familia tenía una propiedad pequeña pero cómoda que estaba vacía y buscaban a alguien de confianza para cuidarla, ofreciéndole vivir allí sin pagar renta a cambio de mantener el jardín. Pero la bendición no terminó ahí. Al mudarse, Marta conoció a un vecino que era un fisioterapeuta especializado en técnicas naturales de rehabilitación. Movido por la compasión, comenzó a tratar a Marta de forma gratuita. En menos de 3 meses, la inflamación cedió de tal manera que Marta recuperó el movimiento total de sus manos. Los médicos se quedaron asombrados, pues los análisis mostraban una remisión que no cuadraba con su historial clínico. Marta aprendió que cuando te entregas al Padre reconociendo que eres polvo, Él te levanta con su justicia eterna. Hoy, ella corre en el jardín con sus nietos, demostrando que la misericordia de Dios no tiene fecha de vencimiento y que Él se acuerda de nosotros con una ternura que restaura hasta lo que parece muerto. Padre amante y compasivo, hoy nos acercamos a ti reconociendo nuestra fragilidad, pero confiando en tu grandeza. Señor, mira a mis hermanos que se sienten como Marta, agotados por enfermedades crónicas que parecen no tener salida, o angustiados por problemas de vivienda y estabilidad económica. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que tu compasión se derrama sobre ellos en este instante. Tú conoces su condición, sabes que están cansados, y por eso hoy activamos la promesa de renovación del Salmo 103. Declaramos que sus fuerzas son renovadas como las del águila, que el dolor abandona sus articulaciones, que la inflamación retrocede y que la salud divina fluye por sus venas como un río de vida. Te pedimos por la protección de los nietos y de toda la descendencia, Señor, que tu justicia cubra a los hijos de nuestros hijos, que ningún mal los alcance, que ninguna plaga toque su camino y que los ángeles del Salmo 91 los guarden en todos sus pasos. Decretamos que ellos no conocerán la escasez ni la orfandad espiritual, porque el testimonio de sus abuelos será su mayor herencia. Oramos por aquellos que enfrentan desalojos o problemas financieros, que el buen pastor del Salmo 23 abra las puertas de ese lugar de reposo que ya ha preparado, que no les falte el pan, ni el techo, ni la esperanza. Reprendemos todo espíritu de autocompasión destructiva y de temor al futuro. Señor, gracias porque tu misericordia es de eternidad a eternidad. Gracias porque no nos dejas caer al suelo, sino que nos sostienes con tu diestra de justicia.
Declaramos que esta es una temporada donde la familia se une bajo el abrigo del Altísimo, que al cerrar los ojos esta noche, mis hermanos puedan descansar en la certeza de que su guardador no duerme. Gracias, Padre, por compadecerte de nosotros y por cubrirnos con tu amor inagotable. Esta es nuestra fe. El Señor conoce mi dolor, Él se compadece de mi casa, y bajo su ala mis nietos están seguros hoy y siempre. Entramos ahora en una dimensión de autoridad espiritual y defensa divina. El Salmo 103:6 nos entrega un decreto de protección legal y espiritual. Jehová es el que hace justicia y juicio a todos los que padecen violencia. Esta promesa se funde hoy con el Salmo 91, que nos asegura que Dios nos librará del lazo del cazador, y con el Salmo 23, donde el pastor adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Muchas veces, la violencia no se manifiesta solo con golpes físicos, se manifiesta a través de deudas injustas, de pleitos legales que buscan robarte el sueño, de diagnósticos médicos que parecen una sentencia de muerte o de ataques espirituales contra la paz de tus nietos. Pero hoy declaramos que el juez del universo se levanta de su trono para hacer justicia en tu favor. Si has sido víctima de una injusticia, si sientes que el enemigo te ha acorralado con mentiras o si la enfermedad ha violentado tu cuerpo, recuerda que el pastor no solo te guía, sino que también pelea por ti. Quiero que escuches con mucha atención el testimonio de Esteban, un hombre que vivió en carne propia lo que significa que Dios haga juicio a favor de los oprimidos. Esteban era un hombre de fe que tras años de trabajo honesto, fue víctima de una estafa empresarial que lo dejó no solo sin sus ahorros, sino con una deuda bancaria millonaria que no le pertenecía. El lazo del cazador se había cerrado sobre su cuello. Los cobradores llamaban a su puerta día y noche, y el estrés de la situación provocó que Esteban desarrollara una parálisis facial y problemas de visión que amenazaban con dejarlo incapacitado. Sus angustiadores no solo querían su dinero, querían su salud y la estabilidad de sus nietos, quienes vivían con él y veían con miedo cómo su abuelo se consumía. El acto de fe de Esteban fue el tribunal de la oración. Una madrugada, incapaz de cerrar un ojo por la angustia, Esteban puso los documentos legales de la deuda sobre el suelo, se arrodilló sobre ellos y abrió su Biblia en el Salmo 103. Su acto de fe no fue insultar a quienes lo estafaron, sino entregarle el caso al juez superior. Declaró en voz alta: Señor, tu palabra dice que haces justicia a los que padecen violencia. Yo padezco la violencia de esta deuda y de esta enfermedad. Te entrego mi defensa. Su acto de fe fue empezar a actuar como si el caso ya estuviera ganado. Cada vez que recibía una notificación judicial, la guardaba dentro de su Biblia y decía: el pastor está preparando mi mesa. Él decidió no pelear con sus manos, sino con sus rodillas. El milagro fue una intervención divina que dejó a los abogados sin palabras. Durante una audiencia clave, un empleado de la empresa estafadora, movido por una culpa insoportable, se presentó voluntariamente con pruebas contundentes de que la firma de Esteban había sido falsificada. No solo se desestimó la deuda de inmediato, sino que el banco tuvo que indemnizar a Esteban por los daños causados. Pero lo más glorioso ocurrió en su cuerpo. En el momento exacto en que el juez dictó la sentencia a su favor, Esteban sintió un calor intenso en su rostro y su visión se aclaró por completo. La parálisis facial desapareció en un instante ante el asombro de su propia familia. Esteban aprendió que cuando tú dejas que Dios haga el juicio, la victoria no es solo legal, es integral.
Hoy, sus nietos ven en él no a un hombre derrotado, sino a un guerrero que sabe que Jehová pelea por los suyos. Padre justo y defensor nuestro, hoy levantamos este clamor por cada hermano que está padeciendo violencia en cualquier área de su vida. Señor, mira a los que están atrapados en pleitos legales injustos, a los que han sido estafados o a los que están siendo perseguidos por deudas que los asfixian. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 103:6 sobre sus casos. Levántate y haz justicia. Declaramos que todo lazo del cazador se rompe ahora mismo y que la mesa del Salmo 23 es servida frente a sus angustiadores con abundancia y honor. Te pedimos por la liberación de la opresión física. Señor, sana los cuerpos que han sido violentados por el dolor, por el estrés y por enfermedades que han llegado como ladrones a robar la salud. Decretamos que tú eres el que sana todas nuestras dolencias y el que rescata nuestra vida del hoyo de la incapacidad. Oramos por la paz de los nietos, que ellos no hereden los pleitos ni las angustias de sus mayores, sino que vivan en una tierra de justicia y paz. Que los ángeles del Salmo 91 acampen alrededor de sus casas para que ninguna violencia, ni física ni espiritual, cruce el umbral de su puerta. Reprendemos todo espíritu de intimidación, de miedo al sistema y de ruina financiera. Señor, gracias porque tú eres nuestra roca y nuestro castillo. Gracias porque, aunque el enemigo venga como río, tu espíritu levanta bandera contra él. Que tu pueblo sienta hoy la seguridad de que su caso está en las manos del mejor abogado del mundo. Bendecimos las finanzas, los negocios y la salud de mis hermanos, declarando que la justicia de Dios es su escudo y su adarga. Esta es nuestra fe. El Señor es mi juez. Él pelea por mi casa, y bajo su justicia, mi victoria es segura hoy y siempre. Entramos ahora en el territorio de la gracia inmerecida, allí donde el cielo decide no darnos lo que merecemos, sino lo que su amor ha preparado para nosotros. El Salmo 103, 10-12 nos regala una de las promesas más liberadoras de toda la Escritura. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esta verdad se entrelaza poderosamente con el Salmo 23, donde el pastor confortará mi alma, y con el Salmo 91, donde se nos promete que bajo sus alas estaremos seguros. A veces, la mayor barrera para tu milagro no es la falta de fe, sino la culpa. El enemigo te susurra que tu enfermedad es un castigo o que tu escasez es consecuencia de tus errores pasados. Pero hoy declaramos que la misericordia de Dios ha borrado tu pasado. El pastor no te unge con aceite porque seas perfecto, sino porque eres suyo. Hoy, la distancia entre tus errores y tu bendición es tan grande como la que hay entre el oriente y el occidente. Quiero que escuches con un corazón abierto el testimonio de Antonio, un hombre que vivió gran parte de su vida huyendo de su propio pasado. Antonio había cometido muchos errores de joven. Se alejó de su familia, malgastó oportunidades y terminó viviendo en la soledad y la amargura. Años después, cuando intentó reconstruir su vida, le diagnosticaron una insuficiencia renal crónica que lo obligaba a depender de una máquina de diálisis. Antonio estaba convencido de que su enfermedad era el pago por sus faltas de juventud. Se sentía indigno de pedir un milagro, creyendo que el abrigo del Altísimo no era para alguien como él. Su alma estaba marchita, y aunque quería estar cerca de sus nietos,
sentía que su presencia era una carga y un recordatorio de sus fracasos. El acto de fe de Antonio fue el sacrificio de la culpa. Un domingo por la tarde, mientras miraba sus manos cansadas, leyó el Salmo 103. Su acto de fe no fue pedir sanidad de inmediato, sino aceptar el perdón de Dios. Tomó un papel y escribió todos esos errores que lo atormentaban. Luego salió al patio de su casa, quemó el papel y esparció las cenizas al viento mientras decía: Señor, tú has alejado mis rebeliones como el oriente del occidente. Si tú me has perdonado, yo me perdono hoy. Su acto de fe fue empezar a caminar con la frente en alto, reclamando la unción del Salmo 23. Decidió que, aunque su cuerpo estuviera débil, su espíritu estaría rebosante. Empezó a visitar a sus nietos y a contarles historias, no de sus errores, sino de la misericordia que lo había rescatado. El milagro fue una restauración que comenzó desde el interior hacia el exterior. A medida que Antonio soltaba la culpa, su cuerpo empezó a reaccionar de forma asombrosa a los tratamientos. Un médico especialista, tras revisar sus últimos exámenes, se rascó la cabeza confundido. La función renal de Antonio, que debía estar en declive total, mostraba signos de regeneración que no tenían explicación médica. Pero el milagro más grande fue familiar. Sus nietos, inspirados por la nueva alegría de su abuelo, se convirtieron en su mayor apoyo, y la relación con sus hijos se sanó por completo. Antonio aprendió que Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a su amor infinito. Hoy, él es un hombre sano que testifica que el pastor no solo restaura el cuerpo, sino que limpia el alma de toda mancha del pasado. Padre de infinita gracia, hoy levantamos este clamor por cada hermano que lucha contra el peso de la culpa y el remordimiento. Señor, mira a los que sienten que no merecen tu bendición, a los que creen que su enfermedad o su crisis económica es un castigo por el ayer. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 103:12 sobre sus mentes y corazones. Aleja de ellos sus rebeliones ahora mismo. Declaramos que la sangre de Cristo ha limpiado su pasado y que hoy caminan bajo una unción fresca. Que el pastor del Salmo 23 conforte su alma y les devuelva el gozo de la salvación. Te pedimos por la sanidad de las enfermedades causadas por la angustia y la culpa. Señor, libera los riñones, limpia la sangre, sana los corazones oprimidos y restaura los sistemas que han colapsado por el peso del estrés emocional. Declaramos que, al ser libres de la condenación, sus cuerpos reciben la orden de sanar. Oramos por la paz generacional de los nietos, que ellos vean en sus abuelos un ejemplo de redención y que nunca carguen con las culpas de las generaciones pasadas. Que el escudo del Salmo 91 proteja la mente de cada niño y joven de esta familia contra los ataques del enemigo. Reprendemos todo espíritu de condenación, de vergüenza y de auto-boicot. Señor, gracias porque tu misericordia es más alta que los cielos. Gracias porque hoy nos vistes con ropas nuevas y nos sientas a la mesa de tu banquete. Que tu pueblo sienta hoy el alivio de saber que el pastor los ama con un amor eterno que no depende de sus méritos, sino de tu fidelidad. Bendecimos la nueva etapa que comienza para mis hermanos, una etapa de libertad y salud plena. Esta es nuestra fe. Dios no me juzga por mi ayer, Él me ama por lo que soy en su Hijo, y bajo su ala camino en perdón y victoria hoy y siempre. Amén. Llegamos al sello final de esta poderosa travesía, al momento donde la soberanía de Dios se establece como la última palabra sobre tu vida, tu salud y tu descendencia. El Salmo 103, 19 a 22 nos entrega la garantía de nuestra victoria. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino
domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Esta es la conclusión perfecta que une toda nuestra revelación. Es la confirmación del Salmo 23 cuando dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y el cumplimiento del Salmo 91 cuando afirma que con larga vida lo saciaré y le mostraré su salvación. Hoy declaramos que por encima del trono de la enfermedad, por encima del trono de la escasez y por encima de cualquier diagnóstico terrenal está el trono de Jehová. Su reino domina sobre tus células, sobre tus cuentas bancarias y sobre el destino de tus nietos. Cuando tú bendices al Señor, activas a los ángeles que están a tu servicio para ejecutar la palabra de sanidad y provisión que hoy ha sido soltada sobre tu casa. Quiero que escuches con toda la atención de tu alma el testimonio de Guillermo, un hombre que vio cómo el reino de Dios dominó sobre una situación que la ciencia y la lógica ya habían dado por perdida. Guillermo era un abuelo que vivía para su familia, pero a los 70 años enfrentó un diagnóstico de cáncer avanzado que había hecho metástasis en sus huesos. El dolor era tan intenso que Guillermo ya no podía caminar, y los médicos le dieron apenas unos meses de vida. Su familia estaba devastada. Las facturas del hospital habían agotado los ahorros destinados a la educación de sus nietos, y el valle de sombra parecía haberse tragado su hogar. Guillermo se sentía como si su trono personal hubiera sido derribado y el enemigo le susurraba que su larga vida, prometida en el Salmo 91, había llegado a su fin de forma trágica. El acto de fe de Guillermo fue el decreto del trono alto. Una tarde, postrado en su cama y rodeado de sus nietos, Guillermo les pidió que trajeran un vaso de agua y su Biblia. No pidió que oraran por su dolor, sino que leyeran el Salmo 103:19. Con una voz débil pero firme, Guillermo hizo su acto de fe más grande. Señor, los médicos dicen que este cáncer domina mi cuerpo, pero tu palabra dice que tu reino domina sobre todos. Si tu reino domina sobre todos, entonces domina sobre mis huesos. Su acto de fe fue empezar a planificar el futuro con sus nietos. Empezó a decirles: cuando me sane, los llevaré a ese viaje que les prometí. No hablaba desde la negación, sino desde la jurisdicción del trono de Dios. Él decidió que el reporte del cielo era superior al reporte del laboratorio. El milagro fue una invasión de la gloria de Dios en la tierra. En su siguiente revisión, los oncólogos no podían creer las imágenes de las tomografías. Los tumores en los huesos no solo habían dejado de crecer, sino que estaban desapareciendo, dejando tejido óseo nuevo y sano en su lugar. Un médico le dijo: Guillermo, esto no es medicina. Esto es como si alguien hubiera borrado la enfermedad de tu cuerpo. Guillermo no solo volvió a caminar, sino que recuperó su energía de tal manera que volvió a trabajar en su jardín. Lo más asombroso fue que, debido a su recuperación milagrosa, el hospital decidió condonar gran parte de su deuda para usar su caso como testimonio médico, devolviendo la estabilidad financiera a su familia. Guillermo aprendió que cuando tú reconoces que el reino de Dios domina sobre todo, lo imposible se vuelve cotidiano. Hoy, él viaja con sus nietos, testificando que el pastor no solo prepara mesa, sino que nos sacia con la larga vida que su boca prometió. Padre soberano y Rey de la gloria, hoy sellamos esta oración bajo la autoridad de tu trono establecido en los cielos. Señor, mira a cada hermano que ha caminado con nosotros en estas 5 partes. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 103:19 sobre sus vidas. Que tu reino domine sobre su enfermedad ahora mismo.
decretamos que el cáncer, la diabetes, los problemas cardíacos y toda dolencia crónica se doblan ante el trono de Jehová. Ordenamos a los ángeles poderosos en fortaleza que ejecuten ahora mismo la palabra de sanidad sobre estos cuerpos, que el aceite del Salmo 23 descienda desde la cabeza hasta los pies, restaurando cada órgano y renovando las fuerzas como las del águila. Te pedimos por el dominio de tu reino sobre las finanzas y la descendencia. Señor, que tu reino domine sobre la escasez y que la abundancia del pastor llene cada hogar. Que los nietos de mis hermanos crezcan sabiendo que no hay autoridad superior a la de Dios. Declaramos que ninguna plaga tocará su morada y que la salvación del Salmo 91 será el escudo de sus vidas. Oramos para que cada deuda sea cancelada por tu justicia divina y que cada puerta cerrada sea abierta por tu soberanía. Que el bien y la misericordia no solo los sigan, sino que los alcancen y los sobrepasen hoy. Reprendemos todo espíritu de rebelión, de duda y de temor a la muerte. Señor, gracias porque tu reino no es de palabras, sino de poder. Gracias porque hoy estableces tu paz en los corazones angustiados y tu orden en el caos familiar. Que tu pueblo sienta hoy que el Rey está en el campamento. Bendecimos cada familia representada, cada abuelo, cada hijo y cada nieto, declarando que la gloria de Dios los cubre desde ahora y para siempre. Esta es nuestra fe. El trono de Dios está por encima de mi problema. Su reino domina mi circunstancia y bajo su soberanía mi familia vive en victoria total hoy y por la eternidad. Amén, amén y amén.